Efesios 5. Aleluya. Efesios 5. Bendito Dios. Versículo 3 al 5. Un poquito más del 5, pero no importa. Del 5 al 8. Al 7. De 3 a 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería. Tú te puedes perder por hablar bobería y cosas que no tienes que hablar, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Tienes que morirte en santidad. O sea, que la doctrina, la lectura allá que hicimos al principio ya ha cogido otra luz, otra información extra. Y después voy a compartir con ustedes para quién son esas promesas. Porque esa promesa está ahí, pero para quién es. Primera de Corintios, capítulo 9. El ejemplo mayor del cristianismo nuevo testamentario. Mira lo que dice ese hombre, lo que dijo ese hombre. Versículo 24 al 27. ¿Corintios qué, hermano? 9. Versículo 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el precio? Corran de tal manera para que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él estaba comparando la vida del cristiano con los gladiadores que iban al coliseo a hacer las batallas. Sí. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser adoquimo. Descalificado. La palabra más fuerte en el griego para describir a una persona perdida y destituida de vida espiritual es la palabra adoquimo. Nada más que se usa como 8 veces aquí. Más nada. Y siempre describe una persona perdida. Fíjate bien, este hombre decía que golpeaba su cuerpo, lo metía los miembros de su cuerpo a obediencia para hacerse un esclavo de justicia, para él no perderse. Si este hombre, el ejemplo mayor del cristianismo que nos ha dado la Biblia, el apóstol Pablo, decía que si él no hacía esto, se volvía un adoquimo, reprobado. La Biblia King James le dice castaway, un hombre que comete naufragio. El que comete naufragio no llega a puerto. O sea, que por todos lados él estaba diciendo que si él no hacía eso, él tenía también el peligro de perderse. Entonces, aleluya. Pero hay más. Y esta es la última de estas y después vamos a ver los que aman a Dios. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Estará Whitney Houston en el cielo cantándole al Señor. Como dijeron ahí. Qué cosa más grande. Versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me río porque aquí cuando dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esto se lo está diciendo a gente que son cristianos. O sea, que hay un tiempo en que el cristiano, aunque es hijo de Dios ahora a través de la fe en Jesucristo, tiene que ser hijo de Dios en el futuro, en la resurrección, en la vida eterna que le espera. Porque no es hijo todavía ahí. Dice que al que venciere, y si el que no vence, va a ser hijo también. El que no vence la carne, el que no vence el pecado, el que no vence el medio ambiente que nos rodea del mundo, el que no vence los pensamientos indebidos, el que no vence las lujurias, el que no vence las tentaciones, va a heredar también. La Biblia está llena de condiciones por todos lados
por todos lados. Para esta gente pararse ahí y decir que esa muchacha, esa pobre infeliz estaba en el cielo, son unos desvergonzados y unos cobardes, varón. Y a mí me agrava eso porque están cogiendo la Biblia, la están pisoteando. Y se paró, hay gente que ni conocen a Dios, ni nunca lo han conocido, parando y diciendo estas cosas. Porque ya hablaba todo el mundo. Hablaron uno que profesaba conocer a Cristo y gente que no conocía nunca habían conocido a Cristo haciendo cuotaciones de la Biblia. Mira, yo le voy a decir algo, ojalá que ellos miraran esto. Lo mejor que hace una persona que nunca ha conocido a Dios ni se ha acercado a Dios es ponerse a hablar de la Biblia. Porque se está buscando un dolor de cabeza con el único que no debe de buscarse más dolores de cabeza que el que tiene ya. Y te lo voy a demostrar. No vayan ustedes. Salmo 50. Voy a Salmo 50 un momentito, para que tú veas. Toda esta gente que se pararon ahí, que jamás en su vida ni saben quién es Jesucristo, ¿no? Nada de eso. Te voy a dar. Salmo 50, versículo 16. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Y por ahí para abajo lo que dice es cosas terribles. Tú aborreces la disciplina. Te reprenderé y te expondré las cosas delante de tus ojos. Entender ahora esto los que olvidan a Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Cuidado con Dios no se puede jugar. Y ahí se pararon gente a dar opiniones y a mencionar versículos de la Biblia que ni ellos entienden, ni abrazan, ni aman, ni nada. Pero bueno, eso es un extra que quise compartir con ustedes. Para poder ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Amén. Amén. Así es. ¿Okay? Aquí acabamos de leer que el pecado te quita tu vida espiritual, la cual Cristo te regaló. Porque esto es un regalo que Dios nos da a través de la fe. Cuando aceptamos el sacrificio de su Hijo y venimos humildemente delante de Él con un corazón contrito, humillado y sincero, y Él nos perdona y nos salva. Y después de eso empezamos a vivir para Él y a guardarnos. Pero eso no es garantía de que entremos al cielo al final de nuestra vida. El cristiano tiene que hacer su parte. El cristiano tiene obligación, el cristiano tiene responsabilidades. La misma responsabilidad que tiene un ser humano o un cristiano también en mantenerse saludable y vivo físicamente, tiene que hacerlo para mantenerse vivo espiritualmente. Amén. Si usted se para en el medio del expressway para que lo pase una arrastrada, te va a matar. Tú no te paras en el medio de un expressway tentando a Dios a decirte que no te va a pasar nada porque tú eres un hijo de Dios, por lo tanto tú no te puedes morir. Eso es tentar a Dios, es lo mismo de la otra forma. Para mantenerte vivo espiritualmente, tú sabes que tú tienes que evitar lugares, tú tienes que evitar mirar cosas, tú tienes que evitar hablar conversaciones que tú sabes que no son buenas, tú sabes bien que tienes que evitar circunstancias y situaciones y tienes que hacer muchas cosas para mantenerte santo. Eso es así. Amén. Dejar de hacer esto es pararte en el expressway para que te arrolle una rastra. Sí. Y el que la maneja es el diablo, ¿viste? Ese es el chofer. Sí. El chofer es Satanás. Entonces esta gente, los bautistas, eso es lo que le están diciendo a la gente. Una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que esa doctrina es. Y vamos a tocar ciertos pasajes bíblicos aquí del capítulo 15 de primera de Corintios, por favor. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Pablo hablando del evangelio que él predica. Versículo 1 y versículo 2. Hermanos, además os declaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Wow. Ahí está. Wow. Usted empieza bien. Si usted se aparta y no permanece y no retiene la condición que Dios lo dejó, usted creyó en vano todo ese tiempo porque se perdió. Vamos a ver si eso es lo que dice en otro lado. Colosenses 1. Colosenses 1. La Biblia es la autoridad máxima. Indiscutiblemente, ¿qué es la Biblia?
Gloria a Dios por los hombres que no tienen miedo de decir las verdades, pero hay una multitud de payasos que lo que están enseñando es mentira y acabando con la gente. Versículo del 21 al 23. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su carne, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oye, Pablito hablaba otras cosas también cuando habló Romanos 8, 28 a 38. Él habló otras cosas. ¿Por qué no dicen esas cosas que él dice aquí? Si ese es Pablo hablando también. Sí. No le conviene. Claro. No, pero él habló más cosas. Romanos 11. Mira el mismo libro de Romanos. Romanos 11. Romanos 11. Oye, el que más predicó que la salvación se perdía fue el apóstol Pablo, chicos. Que fue el que más cartas escribió, que escribió 14. Romanos 11, versículos 17 al 22. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, tú gentil, has sido injertado en lugar de ellas, de los judíos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, Dios. Después de cuando Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Pero hay más. Hebreo 3. Hebreo capítulo 3. Hay muchas más. Yo escogí lo que el Señor me dijo más o menos. Y yo con esto es suficiente. Pero Hebreo 3, versículo del 12 al 14. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿El creyente se puede apartar de Dios? Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Amén. Aquí mismo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver desde el 35 hasta el 39. Uno de los temas más importantes para la carta de los Hebreos fue escrita era por la apostasía que estaba ocurriendo. Los judíos volvían al judaísmo y estaban rechazando al Señor Jesucristo. Y uno de los temas importantes por los cuales esta carta fue escrita fue para eso, para enseñarles el peligro de hacer eso. Versículo 35. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que retrocede, retrocede para perdición. El justo que vive por su fe. Aquí la palabra perdición es apoluni, que es una palabra súper